Muy buenas a todos y bienvenidos a Zona Casio. Un vídeo un poco nostálgico. Un poco de añoranza, de recuerdo. ¿Qué llevaría un chaval, un chico, en los años 80? ¿Qué es lo que llevaría consigo? Pues llevaría este modelo, casi seguro, este o uno de los similares. Así es como os van a quedar las correas y las cajas de vuestros relojes de colores. Esto ya que os sirva de advertencia. Pero llevaría este modelo. Este es un Casio F78. Lleva el módulo 500. A ver si enfoca bien. Ya el módulo 587 es del año 1986 y es contemporáneo, fue contemporáneo en su día con el F87. Está sin pila, ya sabéis que guardo siempre los relojes sin pila, es una tontería y además un desperdicio, y yo creo que es muy poco amigable, ¿no?, con el medio ambiente, guardar un reloj que no vas a usar malgastando pila. Y bueno, Casio, este modelo no era resistente al agua, era de los, ya os digo, era contemporáneo del F87, era como nuestro ahora, como nuestro hoy, aunque ya quisiera, F91, aunque este tenía asas abiertas y estaba muy bien. Fijaros en los detalles de la caja. La verdad es que está muy bien este reloj. Y los detalles también de la correa, que aún se conserva, pero al final acaba cayendo. Pero este todavía tiene buena parte de la serigrafía de la correa. Cuando te lo ponías con al doblarlo, etcétera, pues se iba desprendiendo. Bueno, pues como os digo, este es un modelo de mediados de los 80 y Casio los dividía en dos grandes grupos: los F y los V. Los V eran resistentes al agua y los F no. Este, como F, no era resistente bueno, era resistente al agua, 30 metros, water resist, lo pone aquí, lo anunciaba, no sé en qué estoy enfocando, perdonadme, lo anunciaba en la serigrafía bien grande, pero vamos, era más una declaración de intenciones que la realidad. Y como no era resistente al agua, no podía ponerle lo que normalmente les ponía a los... Mira, se está desprendiendo aquí, la resina es que se deshace sola. Pues no podía ponerles lo que solía ponerle muchos de estos modelos en los W, que era water resist, no sé cuántos metros, sumergible, inversión, no sé qué, ¿no? Muchas referencias en la correa. Y este, como no los tenía, pues tenía referencia a una de las modas del momento, de los años 80, que era el BMX. No, 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 no. El BMX no se inventó en los 90 ni apareció ahora de repente en la década del 2000 y 2010. Y Casio lo ha puesto para Gisoz. No, lo ha inventado para Gisoz, y Gisoz ha empezado a difundir con las estrellas del BMX sus relojes desde hace ya años. No, 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 no. Esto en su origen era muy diferente, y los relojes de BMX, ya veis, ni Gisoz ni nada. Y esto que cuando este salió ya había Gisoz en el mercado, pero ni Gisoz ni nada. ¿Por qué? Pues por una razón bastante simple y sencilla: porque los Yesoz eran relojes para profesionales, para currantes, eran relojes resistentes a los golpes, y estos eran relojes de adulto, no eran de jovencitos ni de jovencitas. Ahora sí, ahora vosotros tenéis los Yesoz, y muchos siguen, les han inculcado, ¿no?, la costumbre de que los Yesoz son para jovencitas y para jovencitos, pero en su día, en su origen, no eran así, ni muchísimo menos. Para jovencitos y jovencitas eran estos los modelos F, los modelos W, los modelos convencionales, los modelos, bueno, veréis, asequibles, iba a decir. Bueno, mira, os lo voy a decir.
El F78, estos modelos F91, tenían un precio de unas 1.300 pesetas. En 1986, 1.300 pesetas era dinero, pero no era mucho. No era, bueno, era dinero, pero tampoco es que fuese demasiado. Eh, de unas 1.300. Ahora serían de unos 8, 6, 7, 8 euros. Ya os digo, en 1986 estos relojes estaban por las 1.900, 1.300, 1.200. Estoy moviéndome mucho porque es diferente si bajamos de 1985 o subimos de 1985. Este reloj es de 1986, pero el W71, por ejemplo, es del 89, el F91 es del 89. Entonces, tenemos que movernos en esas cifras, pero ya os digo, en torno a las 1.000. Hoy sería unos 7 euros. Hoy un F91, si lo encuentras por 7 euros, bueno, claro, eh, si lo encuentras por 7 euros digo que es de milagro. Pero bueno, claro, muchos me diréis, no, bueno, es que la inflación, es que el coste de la vida, es que está todo muy caro, sí, 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 todo lo que queráis. Pero no os olvidéis de un detalle muy importante. Este reloj, cuando se vendió en mitad de los 80, era lo último de lo último en tecnología. Bueno, lo último de lo último no, porque ya había desde los principios de los 80 estos módulos, pero que eran relojes de tecnología actual. ¿Eh? Era como hoy un smartwatch eh, de los buenos. O sea, esta era la tecnología media de aquel entonces y era buena tecnología. Hoy esto ya está superado. En aquel momento ya eran baratos y hoy estos deberían estar tirados de precio. O sea, estos en coste de fábrica no llegan ni a 50 céntimos. Estos modelos de hoy, quiero decir. Bueno, este no, porque no se fabrica. O sea, la franja que pagamos nosotros por un reloj de estos, por un F91, es brutal. Estamos pagando como 20 veces lo que cuesta el reloj. 20 veces lo que cuesta el reloj. Bueno, en aquellos mediados de los años 80, ya os digo, tenían casi estos modelos y cualquier jovencito de aquella época, cualquier chaval, tendría en su muñeca este reloj, llevaría en su muñeca este reloj y llevaría con él esta motocicleta. Perdón, este ciclomotor, que no es motocicleta. Bueno, tiene pedales, veréis, en España los pedales de los ciclomotores fueron obligatorios como ahora lo son los de las bicicletas eléctricas. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Y es curioso que muchos nos olvidamos de ello, pero veréis, porque es muy llamativo. La normativa española, la normativa general de tráfico de entonces, de los años 70, pues obligaba a que si tenías un ciclomotor, tenías que ponerle, de los años 80 también, tenías que ponerle pedales. Si no, era una motocicleta. Esto, para los lumbreras de aquella época, lo mismo que los lumbreras de ahora con las bicis eléctricas, era una motocicleta. Y entonces si querías que fuera un ciclomotor y venderlo como ciclomotor con todas las ventajas, o sea, poder usar licencia de circulación, conducirla menores de 18 años, estas pues, se podían conducir desde los 14, hoy desde los 15, pues tenían que tener pedales. Una tontería como esa. O sea, pero si no tenía pedales no podías, porque se convertía automáticamente para los mandamases en ciclomotor, en motocicleta. Así que si querías venderla como ciclomotor tenías que ponerle pedales. Entonces los diseñadores tuvieron que engancharle al, al motor unos pedales. Bueno, que eran imposibles de practicar si la tuvisteis. Ya veréis que no servían de nada, pero había que ponerlos de adorno para cumplir la normativa y permitírtela vender como ciclomotor. Y ahora con las bicicletas eléctricas ocurre lo mismo. Una bicicleta eléctrica, si le quitas los pedales, automáticamente se convierte en un vehículo eléctrico. O sea, tienes que tener con todo lo que ello significa. No puedes usarla
en vías interurbanas. Esto hablo de España, de los lumbreras de España, de los políticos lumbreras de España. No puedes utilizarla en vías interurbanas, no puedes meterla en puentes, perdón, en túneles de ciudad. Ahora, que si le pones pedales se convierte automáticamente en una bicicleta eléctrica, da igual que los pedales vayan a algún sitio u a otro, da igual, tú ponle pedales, se convierte en una bicicleta eléctrica y entonces ya puedes meterla en vías interurbanas, meterlas en túneles por ciudad y todos los favoritismos que se llevan las bicicletas eléctricas. Pues lo mismo que hoy ocurre con las bicicletas eléctricas, después ya esto se dieron cuenta que era una auténtica gilipollez y entonces lo quitaron. Y entonces ahora los ciclomotores se venden por su potencia, por su cilindrada, pero no porque lleven o no pedales. Pero las bicicletas eléctricas, a esa tontería ha pasado ahora a las bicicletas eléctricas y a los e-scooter, de manera que un e-scooter es e-scooter cuando no lleva pedales. Ahora que si lleva pedales se convierte en bicicleta eléctrica y entonces puedes hacer con él lo que quieras. Es una tontería, como la copa de un pino, pero así lo es. La Malaguti Hakapi, que es esta, apareció en 1980, es de los años 80 también, y era lo que llevaría un chaval. Un chavalete de aquella época llevaría esto, y este ciclomotor, porque ya sabéis, ¿no? Esto era lo más deseado de entonces. Para un chaval, esto era lo más deseado de entonces. Porque dejaba atrás la bicicleta y podía tener la libertad de una motocicleta, bueno, de un ciclomotor, pero que le daba muchísima libertad. Tenía, como todo en aquella época, como la mayoría de estos vehículos en aquella época, motor de 2 tiempos, y aquí la curiosidad es que el depósito está integrado en el propio cuadro. Sin embargo, en las Vespino, de la época que las Vespino aparecieron en 1968, las Vespino tenían el depósito, recordaréis muchos, lo tenía aquí. Tenía aquí una entrada y ese era el depósito de gasolina. Ambas eran de 50 centímetros cúbicos. Esta costaba, para que os hagáis una idea respecto a los relojes, costaba 300.000 pesetas de entonces, en los años 80, cuando apareció en 1980. Bueno, principios de los 80. Que serían ahora unos 1.800 euros. Y para que también os hagáis una idea, 1.800 euros es lo que cuesta una bicicleta eléctrica hoy, de Motor Hispania, por ejemplo, cuesta 1.800 euros. O sea, lo que antes era un ciclomotor, con todo esto, con todo lo que te ofrecía, hoy es una bicicleta eléctrica que te anda. El límite me parece que son 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía en el Motor Hispania en la bicicleta eléctrica esta que os estoy contando. Pero en condiciones óptimas, que en la práctica ya sabéis que 100 kilómetros nada, que son 80. Son 80 y si llegas, lo sé muy bien y os lo digo y os lo advierto porque estoy muy acostumbrado a los vehículos eléctricos. Así que te dicen 100 kilómetros de autonomía, pero te llega a 80 gracias y pelado. Estos ciclomotores podías andar con ellos lo que quieras. Tenía la autonomía en la que quisieras porque te parabas en la gasolinera y estaba. Y además consumía muy poco, eran unos 2 litros a los 100 y tenían un tanque de combustible de unos 5 litros. Esta me parece que tenía 5 litros y pico. No, era la Gilera la que tenía 5 litros y pico, 5,2. Así que te permitía con 5 litros, te permitía más de 200 kilómetros de autonomía. Comparad, no tiene comparación. Eso sí, os digo una cosa, los vehículos eléctricos, el 80% de la electricidad que utilizan, que está almacenada en las baterías eléctricas, lo utilizan para mover las ruedas, para moverse. Cosa que los motores de combustión son muy ineficientes en ese sentido y nunca se logró, con todos los años que llevan en funcionamiento y de investigación, nunca se logró que pasen de unos aproximadamente 12-13%. Imaginaos la brutal diferencia. Un vehículo eléctrico te aprovecha el 80% de la energía y un motor de combustión interna te aprovecha solamente el 12 o el 13%. Y así podríamos llegar al 15%, pero mucho. La verdad es que desperdicia, el motor de combustión desperdicia mucho en calor. Por eso los sistemas esta tiene refrigeración aérea, pero los sistemas de refrigeración en motor de combustión son muy importantes porque la mayoría de la energía que almacena la gasolina se te va en calor, no se te va en energía mecánica para mover las ruedas. Sin embargo, un vehículo eléctrico
la gran mayoría de la energía que tienes, que llevas contigo, se dedica a moverse, cosa que está muy bien, pero el problema, el talón de Aquiles, es las baterías, que veremos si mejoran, porque eso es el gran talón de Aquiles. En motor eléctricos, lo conté en un podcast, se ha mejorado muchísimo gracias a las tierras raras. Un motor eléctrico de ahora no tiene nada que ver con los de hace unos años, sobre todo los de esta época, porque ahora es súper potente, tiene un motor inmenso y solo hacen con un motor muy pequeño. De hecho, bueno, yo os puedo hablar por experiencia propia, y un motor eléctrico no tiene nada que ver en comodidad, es muchísimo mejor. Pues eso, las Vespinos aparecieron. Bueno, las Vespinos llegaron hasta 1999, llegaron desde el 1068, y en 1999 dijeron adiós, porque ya este tipo de ciclomotores están en horas bajas porque casi nadie los compra ya. Ahora los pocos que hay son scooters, porque los 50 centímetros cúbicos han acabado con ellos, la ley. Y bueno, la mayoría de chavales hoy utilizan y utilizarían, bueno, se utilizan scooters eléctricos, que es la alternativa a esto, que es la alternativa natural a esto, porque el scooter eléctrico te permite, además de la facilidad de uso, no necesitas ni licencias ni nada, pues bueno, una adquisición barata. Estas eran baratas, pero el scooter eléctrico hoy es más barato. El problema es que es la poca autonomía. Y smartwatch es lo que utilizan las nuevas generaciones, y scooters eléctricos y smartwatch. Esto se ha quedado para la historia. En aquellas generaciones, en los años 80, el chaval que salía de casa salía con su Casio, su F78, en este caso, saldría con su Casio y iría a buscar su ciclomotor para irse pues al instituto, de paseo, bueno, en este caso a pasear. Su novia lo iba a tener crudo, pero bueno, hacer sus recados y sus cosillas, armado con lo último y armado con lo último. Y esto tenía un precio, pero también era lo último, y hoy en día te cuesta más que esto y no tienes lo último. Y hoy en día te cuesta menos que esto, pero encima te da para dar un paseo al barrio y dar la vuelta. Porque los scooters están muy limitados. Otra cosa es que te compres un scooter a precio de una bicicleta eléctrica, que entonces sí, que tienes más autonomía, etcétera. Pero que vamos, que cualquier tiempo pasado fue mejor, y en relojería estamos realmente mal, por desgracia. Y en Casio ni digamos.